Bien, vamos a seguir con análisis de funciones. Ya vimos cómo determinar el dominio y la imagen de una función si tengo la representación gráfica. Ahora vamos a ver o analizar cuándo una función crece, decrece o es constante. Vamos a definir estas tres características y vamos a aprender a poder determinar el crecimiento, decrecimiento o cuando una función es constante a partir de su gráfica. Entonces, crecimiento y decrecimiento de una función sería el tema. Y acá están las definiciones. Las voy a leer y voy a tratar de explicarlas de a poco. Si en un tramo de una función, cuando la variable x aumenta y la variable y también aumenta, entonces la función es creciente en ese tramo. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo. Pero entonces, cuando yo le doy valores a x cada vez mayores y veo que los valores de y también aumentan, decimos que la función va a ser creciente en ese tramo. Si en un tramo de una función, cuando x aumenta, igual que en el caso anterior, pero ahora y disminuye, entonces la función es decreciente en ese tramo. ¿Sí? A medida que le doy valores más grandes a x, veo que los valores de y van a ser cada vez menores, entonces la función va a ser decreciente. Si en un tramo de una función, cuando x aumenta, la variable y no varía, entonces la función es constante en ese tramo. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo ahora, quédense tranquilos, pero estas serían las tres definiciones. Fíjense que en los tres casos el análisis es aumentando la variable x. X aumenta, x aumenta, x aumenta. No me faltaron las comillas. ¿Sí? Si x aumenta e y aumenta, entonces la función es creciente en ese tramo que estoy analizando. Si x aumenta e y disminuye, toma valores cada vez más chiquitos, entonces la función es decreciente. Y si x aumenta pero la variable y no cambia de valor, entonces la función es constante. Una función puede ser creciente, decreciente o constante para todos los valores de x, o, como en la gráfica que tenemos acá a la derecha, puede tener tramos en los que puede ir variando, es decir, puede haber tramos donde la función sea decreciente, creciente, constante y creciente, por ejemplo, en este caso. Ahora lo vamos a ver, acá dice GeoGebra, así que nos vamos a ir al GeoGebra para poder analizar esto. Leo el último párrafo. Para indicar el conjunto de los valores de x para los cuales la función crece, decrece o es constante, se utilizan intervalos, tal cual trabajábamos los intervalos con dominio de imagen. Es decir, va a haber tramos o conjunto de números, en este caso de x, en los cuales la función va a decrecer, conjunto de números donde va a crecer y conjuntos de números donde va a ser constante, acá, y bueno, en este caso particular, otro conjunto de números donde la función va a crecer. Vamos a verlo entonces como el GeoGebra. Acá tengo la misma función que tenían en el PDF. ¿Sí? La trabajo en este programa para poder analizarlo con un poquito más de detalle. El tema sería así, ¿no? Yo tengo esta función. La función está compuesta por infinitos puntos que recorren toda esta gráfica. Yo podría, por ejemplo, acá fíjense que apreté acá donde dice P1, acá tengo me aparece lo que se llama un deslizador. Fíjense que acá me apareció un puntito rojo que está en el comienzo de esta función, que es x menos 2 y menos 1, ¿no? Fíjense que a medida que desplazo este deslizador, el puntito va recorriendo toda la gráfica, ¿sí? De la función hasta aquí al final, ¿no? Ese es un punto que describe toda la gráfica. Bien, ¿cómo se analizan el crecimiento de crecimiento cuando una función es constante? Primera cosa fundamental. El análisis siempre se hace en, sobre el conjunto de los valores del dominio de la función, es decir, sobre el eje X. Yo voy a analizar el crecimiento y decrecimiento en función de el conjunto de valores de X que hace que, o a partir del cual yo veo si la función aumenta o disminuye los valores, es decir, cuando y aumenta o y disminuye sus valores. Entonces, siempre
cuando yo analizo, fíjense que acá aparece una flechita roja, el análisis de crecimiento siempre se va a hacer en el eje de las X. ¿Sí? Yo voy a tener desde acá hasta acá, que es el dominio de la función, desde menos 2 a 8, es donde voy a hacer yo mi análisis de crecimiento. Voy a ver en qué conjunto de valores de X la función crece, en qué conjuntos de los valores de X decrece, en qué conjunto es constante y así. ¿Mm? ¿Sí? Vamos a ver la primera parte de la función. Fíjense, yo voy a ahora correr el puntito por la gráfica y van a ver que van a aparecer dos flechitas. Fíjense que aparecen dos flechitas. Yo estoy aumentando los valores de X a medida que el puntito va recorriendo la curva. ¿Y qué pasa con los valores de Y? ¿Sí? A medida que aumento los valores de X hasta llegar acá, ¿sí? Cuando aumenté todos estos valores de X, los valores de Y disminuyen. ¿Estamos? Ahora, una vez que llego a este lugar y yo sigo aumentando los valores de X, fíjense, si yo sigo aumentando los valores de X, acá los valores de Y empiezan a aumentar. Antes disminuían, ¿no? Si yo me iba para atrás, me voy acá, en todo este tramo, en el primer tramito, de menos 2 a 0, fíjense que cuando digo menos 2 a 0 estoy analizando los valores de X, los valores de Y son cada vez menores. Entonces la definición me decía que si yo aumento los valores de X y los valores de Y cada vez se hacen más pequeñitos, significa que la función está decreciendo. Entonces vamos a anotar que desde menos 2 a 0 la función decrece. ¿Cómo lo anoto? Así. Decrece en este tramo y fíjense que puse menos 2, 0. Y entre paréntesis, acá en los intervalos de crecimiento y decrecimiento no vamos a usar corchetes, eso ya lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar en los intervalos de crecimiento constante con paréntesis. Entonces, en el primer tramo de menos 2 a 0, la función decrece. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa una vez que llego acá. Si yo sigo aumentando los valores, ¿no? Sigo aumentando los valores de X, los valores de Y, fíjense qué pasa con los valores de Y. Acá están los valores de Y, ¿no? Sigo aumentando, aumentando, fíjense que los valores de Y están aumentando también, hasta llegar a este valor, a 4. Porque acá a 4, fíjense que cuando aumento los valores, el valor de Y se queda en 2. Entonces, desde 0 en X hasta 4, los valores de Y empiezan a aumentar desde 0 a 4. Entonces yo digo que en este tramo de 0 a 4 la función crece. Paréntesis 0, punto y coma, 4 paréntesis. ¿Sí? Entonces en este tramo fíjense que son valores de X. No me importa acá que llegó a 2, por ejemplo, la función. En la función llegó a 2, bárbaro, lindo. Pero yo digo que de 0 a 4 la función crece. Me interesa el conjunto de valores de X. Y por último, no. Si sigo, si sigo aumentando los valores de X de 4 a 6, de 4 a 6, y no varía. Siempre tengo el mismo valor de 4 a 6, ¿no? Acá, de 4 a 6. Entonces digo que en ese tramo la función es constante de 4 a 6. Y me falta el último tramo, de 6 a 8, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho que era el dominio de la función. Entonces, de 6 a 8, a medida que aumentan los valores, sigo aumentando los valores y los valores de Y aumentan hasta llegar ahí, a 8. De 6 a 8, entonces tengo también un crecimiento. ¿Sí? Entonces tengo de menos 2 a 0, decrece. De 0 a 4, crece. De 4 a 6, constante. De 6 a 8, crece. Todo eso ahora lo vamos a resumir en
expresión. Intervalos de crecimiento. Fíjense que puse de crecimiento, no puse de crecimiento inconstante. Ya con el hecho de poner crecimiento estamos englobando todas las posibilidades. Entonces, voy a sacar esto para que no quede tan lleno de información. Entonces tengo intervalo de crecimiento, tengo dos intervalos de crecimiento. Crece de 0 a 4 y de 6 a 8. Decrece de menos 2 a 0 y es constante de 4 a 6. ¿Sí? Bien. Aquí en el apunte, perdón, el análisis de lo que hicimos en GeoGebra está hecho acá. Un detalle que quiero que tengan en cuenta es que esta partecita, esta parte no le den bola, ¿sí? Esto de acá, no le den bola. ¿Sí? Acá están hechos los intervalos, ¿no? De 0 a 4 y 6 a 8 los de crecimiento. Bueno, lo que yo ya expliqué no lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Tampoco le den importancia a esto porque hay que hacer unas correcciones. Por eso estas dos expresiones nada más. ¿Sí? En el apunte, esta y esta. Bueno. Y esta, perdón. Esto, uy, qué feo que se me fue la línea. Perdón. Esta tampoco. Bueno. Nota. El análisis de crecimiento de una función se hace observando los intervalos de la variable independiente de x. Acuérdense que los intervalos de crecimiento inconstante siempre son valores de x, valores del dominio de la función. Acá no me importa hasta dónde llega la función, el punto más alto, el punto más bajo, eso no me interesa, sino en qué intervalos de x la función crece, decrece o es constante. No nos fijamos cuánto aumenta o disminuye la variable independiente y. Y después acá explica un poquito por qué ponemos paréntesis y no corchete. ¿Qué sucede justo en los valores de x en los cuales la función cambia? ¿Crece, decrece o es constante la función? ¿Sí? ¿Dónde cambia? Esto lo vamos a analizar. Voy a volver a GeoGebra. Esperen que dejo acá. Me voy acá. A ver. Fíjense. En este punto. Acá tengo el 4, ¿no? En este puntito de acá. Si yo me voy a la izquierda, si yo me voy para acá, la función venía creciendo. A la derecha de 4, la función es constante. Entonces yo digo, en x igual a 4, ¿qué sucede? ¿Crece o es constante? Bueno, la respuesta es que no es ni creciente ni es constante. Como no es ninguna de las dos cosas en el punto donde cambia, por eso es que en el intervalo de crecimiento, fíjense que el 4 no está tomado, y en el constante el 4 tampoco está tomado. Porque no crece ni decrece, ni es constante. Lo mismo pasa en 0. En 0 estoy acá, 0 menos 2 estoy acá. Viene decreciendo y crece. Digo, ¿en 0 qué hace? ¿Crece o decrece? Ninguna de las dos cosas. Por eso el 0 también está entre paréntesis y acá también entre paréntesis, ¿no? En el intervalo de decrecimiento no tomo el 0 y tampoco tomo, perdón, el de acá de crecimiento. Y en el de crecimiento tampoco lo tomo. Y en los extremos de la función tampoco, por ejemplo en 8 y en menos 2, ¿no? En los extremos del dominio tampoco los coloco porque yo digo que la función en menos 2 a la derecha está decreciendo y a la izquierda no está definida, no hay nada acá. Entonces también hay un cambio de no existir a existir. Lo mismo pasa acá. Acá en 8 la función, si me voy a la izquierda viene creciendo, pero si me voy a la derecha no está la función acá. Entonces tampoco podemos tomarlo al 8 como con corchete. Entonces siempre los intervalos de crecimiento van siempre entre paréntesis. Ya sea porque hay un cambio o ya sea porque antes no existía y ahora existe, ¿no? De izquierda a derecha o de acá, perdón, de acá sería así, de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, tengan eso en cuenta. Sigo entonces. En esos puntos no podemos decir que la función decrece, decrece o es constante. Por lo tanto, no pueden estar incluidos en ningún intervalo. Por eso aparecen con paréntesis. Es lo que acabo de explicar. ¿Qué sucede si los extremos de los intervalos del dominio son abiertos, semiabiertos o infinito? ¿Sí? Nosotros vimos una función donde tengo puntito y puntito, pero ¿qué pasa si tengo un círculo o no tengo nada? Es decir, que la función continúa. ¿Cómo se analiza?
Bueno, si los extremos del intervalo son abiertos o semiabiertos, los intervalos de crecimiento que incluyen estos puntos también se colocarán abiertos, o sea con paréntesis, puesto que la función en esos puntos no crece, no decrece ni es constante, y si los extremos son infinitos, también se colocarán los intervalos abiertos dado que el infinito no es un elemento que tenga límite. ¿Qué significa esto? Fíjense, esta función es exactamente la misma que antes, pero acá le pusimos un circulito en vez de un puntito y acá no le pusimos nada, es decir que yo interpreto que la función sigue creciendo. Entonces fíjense acá cómo cambian los intervalos. Intervalo de crecimiento, yo digo, bueno, el intervalo de crecimiento, al principio tengo de 0 a 4, ese no cambia, ¿sí? De 0 a 4 crece, pero vamos a ver qué pasa acá. Por ejemplo, acá en menos 2 no está definida, bueno, lo mismo que cuando estaba definida, se pone corchete, ¿sí? En ese lugar. Menos 2, 0. Y el otro lugar donde cambia es acá. Era en este último de 6 a 8. Entonces fíjense que acá no puse de 6 a 8. Porque acá en realidad la función sigue. Como sigue, yo puedo interpretar que la función sigue creciendo hacia el infinito. O sea que cualquier valor que tome de x siempre va a venir creciendo la función. Por eso ahora se pone más infinito. ¿Mm? Bien. La actividad número 5 es sencilla. Dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y constantes. Acá no lo puse. De las funciones de la actividad número 4. Es decir, que se van a ir a la actividad número 4, que es esta, y van a determinar los intervalos de, por ejemplo, yo digo acá de menos 6 a 3, la función decrece, de 3 a 2 la función crece, de 2 a 4 la función es constante, de 4 a 8 la función decrece. Y así tengo que ir analizando todas las funciones de la actividad número 4, pero ahora en función de su crecimiento, decrecimiento o si son constantes. Bueno, eso sería todo, ¿sí? De intervalos de crecimiento y dejaremos intervalos de positividad y negatividad para un próximo video.